Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la única responsabilidad de cada panelista. Candela Pura no se hace responsable de lo emitido. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, país. Hola al mundo. Esto es el Candelazo de la Tarde por esta super mega plataforma Candela Pura. Recuerden suscribirse tanto a Candela Pura como Candela Pura 2.0. Estamos también por Delta TV, canales 50 y 52. Lo pueden buscar en todo el país, entre 50 y 52. Ahí estamos. Este es el Candelazo de la Tarde. Hoy un super privilegio para nosotros. Ya tenemos el estudio tempranito al ingeniero. Ese hombre no sé cómo calificarlo. Ese hombre, una cosa increíble, extrema. Pero eso es en breve. Ramón Busquets, que ya está en estudio, está con nosotros aquí. Y aquí se va a hablar largo y tendido. Bueno, quedamos chiquitos. Hoy con nosotros de invitados, voy a presentar primero los invitados. Ustedes son de la casa, muchachones. Claro. Está con nosotros, yo estoy ocupando el lugar de él. La mañana ustedes lo encuentran aquí, pero yo lo tengo a mi derecha. Daniel Montero, el hombre de Haití. Daniel, tú sabes, antes que tú digas, a mí me han preguntado, que sé que tú estás buscando un consulado de Haití, güey. Tú no tienes problema ya. Buenas tardes a todos nuestros amigos redentes de este programa y los televidentes también de este programa, El Candelazo de la Tarde, que se transmite por esta super mega plataforma Candela Pura. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros muy honrados de estar aquí y compartir con todos y cada uno de ustedes esta tarde de hoy. Y voy a usar un eslogan de ustedes, si me lo permiten. Sí, sí, claro. Donde los niños se separan de los hombres. Gracias por estar así. Juan Ventura. Bien, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, país. Buenas tardes, mundo. Ya está en el aire el predilecto a esta hora. Su espacio favorito, el Candelazo de la Tarde. Yo soy Juan Ventura, su amigo de siempre, y como cada día debo agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder penetrar a sus hogares y sumarle horas a nuestro paso por este mundo. También agradecer su apoyo y fidelidad. Como dice nuestro hermano y colega Montero, este es el espacio en donde se separan los hombres de los muchachitos. Junior Bueno. Buenas tardes, Fernando Padilla. Buenas tardes, Juan Ventura, Pedro Agustín Castillo, Montero, que no es digno invitado usted de aquí. Esta casa de esta plataforma del equipo de la mañana, de la tarde, de los deportes, fue de todo. Buenas tardes a nuestros amigos redentes ahí en Candela Pura, pedirle que se suscriban. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes en Delta TV, canal 50-52. En algunos pueblos parecen otros cables, pero nos están viendo como quiera porque nos reportan la sintonía. Buenas tardes a los seres humanos, a las personas de buena voluntad. Buenas tardes a los malditos, incluso a los de Villamella. Buenas tardes para todos. Pedro Agustín Castillo Jr. Bueno, seré breve en mi presentación. Muy buenas tardes a todos. Repito todo lo que dijeron mis compañeros. Y vamos al mapa, pero recuerden suscribirse al canal. Ustedes se suscriben a la plataforma Candela Pura y activa la campanita, y así todos los días vamos a hacer mucho más y mucho más y mucho más. Y nuestra familia va a ser mucho más grande. Apareció mantequilla. Arrancamos. Apareció mantequilla. Hay mantequilla, hay la mantequilla. Santísimo. Hoy está bueno de tiempo, hablar un poquito de mantequilla. Bien, breve ahí. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? Los reality ahora mismo, que lo acaban de decir. ¿Qué está pasando en Haití? En el día de hoy, ellos amanecieron, ya ellos quemaron, ya le prendieron fuego, siguieron incendiando lo que es la Dirección General de Migración, pero en Haití. Pero la de nosotros, la de ellos, le prendieron fuego. Y para evitar de que el mercado binacional se realice en el día de mañana, sabe que los viernes y los lunes se hace el mercado binacional en la frontera, tanto en Dajabón como en Jimaní. Entonces, ¿qué hicieron? En la semana pasada, mientras las autoridades de nosotros estaban viendo la carrera, la carrera, sí. Ahí estaba en el Yapiña, estaba el director de la DGC,
el coronel, ahí estaba la gobernadora supuestamente y el alcalde que lo estaban patrocinando y otras autoridades. Dicen que el senador también. Supuestamente. Dicen que sí. Supuestamente. Senador. Entonces, mientras eso se estaba realizando, entonces los tigres, delincuentes, malos haitianos de aquel lado, no son todos, pero esos eran los malos que estaban ahí, bloqueaban el camino de Carrizal a Ella Piña para que los compatriotas de ellos no pudieran venir aquí a comprar, porque a ellos se les prohibió comprar gasolina. Hoy están haciendo lo mismo. Están en Dajabón en estos momentos bloqueando el puente. Desde esta mañana eso es piedra. No, piedra y piedra, piedra y piedra. Piedra para la República Dominicana. Ustedes saben que la división son dos puertas. Son dos puertas. La puerta roja de aquel lado, eso es Haití. Y la puerta que está de este lado blanca es República Dominicana. Que ahí te veo que tienen Dajabón. Yo pensé que te iban a jalar para allá. Ellos están desde la puerta roja. Ya tienen un bloqueo de motores, de esos cuatrimotores, que ustedes saben que son motores, sí, que parecen camionetica. Entonces ahí hay Los de carga, los motores de carga ahora. sí, ahí hay cientos de motores para que sus compatriotas no pasen al lado de la República Dominicana y no vengan a comprar. Porque a ellos hay una resolución que emitió el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Dajabón, encabezada y motorizada por el alcalde Santiago Riverón, de que ellos no pueden permitir a la República Dominicana abastecerse de combustible. Ustedes saben el caos que se está generando y que se genera en los pueblos fronterizos con relación a que los haitianos se llevan el combustible. Y no es que se llevan el combustible, es que si el galón está vendiendo a 2.80, yo le digo al bombero que te voy a dar 400 pesos por un galón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Rico, no hace mucho. Entonces, se lo van a vender a los haitianos y no lo van a vender a los Pero dominicanos. hay algo, Montero, usted que tiene conocimiento del tema, y es el tema de lo que está pasando ahora mismo en la ONU, OEA, de que hay dos resoluciones que tanto Estados Unidos como los Estados Unidos mexicanos Y México, sí. están promoviendo, ¿verdad? Pero estamos viendo mucha resistencia, inclusive del mismo propio pueblo haitiano, de que se apruebe una intervención militar. Mire qué es lo que pasa. Hay, qué sé yo, un 20, un 30, un 35% de los haitianos que no quiere una invasión. Recuérdese que ellos, recientemente, ellos duraron 14, casi 15 años con una invasión. Ahí estaba la minuta. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Disfrazado. Ustedes saben qué fue lo que pasó violaron a la ahí. mujer. Violaciones, atropellos, todo lo que ustedes se pueden imaginar sucedió en Haití. Esa gente no lo quiere. Ahora bien, para apaciguar esas bandas, que no son 40, no son 50, en Haití hay más de 300, 400, 500 bandas. Porque cada quien fue creando su equipo y está dominando su pedazo de terreno. ¿Cómo? Cada quien fue cogiendo su terreno. Aquí gobierno yo. Pero señores, Jimmy Cherisier, alias Barbecue. ¿Quién era Jimmy Cherisier Barbecue? Jimmy Cherisier era el jefe de la policía. Hoy, De la policía con Juvenal Moïse, el asesinado, el malogrado presidente de Haití. Entonces, él es el que tiene ahora mismo ocupado la petrolera, no, Petrolera. sino la refinería. refinería no, ni de Haití. refinería, es un tanque de distribución. Sí, sí. Por ejemplo, yo le llamo Cuando van a refinería. desembarcar, Sí. ahí traen un tanque de abastecimiento, entonces él la tiene. Pero él está pidiendo la amnistía porque sabe que si hay una intervención, a él es el primero que le van a volar la cabeza. Pero So, yo- él está pidiendo como yo garantía de él soltar eso. Yo le garantizo abastecimiento. yo le garantizo desde aquí de esta plataforma que le puede dar amnistía. ¿Cómo así? Un M16 con 30 balas que digan amnistía. Ramón Alburquerque, aquí se va a hablar de todo y mucho más. Con ese líder. Hay muchas cosas que Mira, hablar, pero Ramón. pero ¿Estás mira, preparado? Anda en la comisión. No, no, pero mira, como de- ahora, anda- ahí no anda Ramón Alburquerque. No. No anda Ramón Alburquerque. Ahí anda un candidato presidencial Sí, con la sí, comitiva que sí, carga. vamos, Cristian, vamos, Es un Cristian. candidato presidencial. Ser selectivo en el tiempo es nuestro aliado de calidad, equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados.
14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único. Blog Único. Elección de calidad. ¿Quieres vender, comprar o alquilar? Inversiones Dani Marte. Si estás pensando vender o alquilar tu casa, apartamento o propiedad, Inversiones Dani Marte. Disfruta de un servicio eficiente. Te ofrecemos manejo de gestión al 100%, mayor probabilidad de venta o alquiler en menos tiempo, sugerencias de precio acorde al mercado y apoyo legal. Trabaja de la mano con expertos y sé parte de la experiencia de Inversiones Dani Marte. Para más información, comunícate con nosotros al 809-857-7545 y al 829-263-6060. Para vender, comprar o alquilar, Inversiones Dani Marte. Ser selectivo en el tiempo es nuestro aliado de calidad, equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados. 14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único. Continuamos en este programa que es el candelazo de la tarde. Y ya está con nosotros en el escenario, está con nosotros que aquí la deuda hay que pagarla. Y como nosotros prometimos, se prometió en esta plataforma de que iba a estar con nosotros el ingeniero Ramón Alburquerque, está con nosotros ya el ingeniero Ramón Alburquerque y una comitiva que le acompañan, que para qué le digo. Quiero un fuerte aplauso, don Ramón, bienvenido al candelazo de la tarde. Y voy a aprovechar inmediatamente para darle las salutaciones, las buenas tardes a Josué Brito y Faría. Buenas tardes, José Brito. Saludos, Daniel Montero. Señores, este staff está encendido hoy con una estrella de la política dominicana que, si más bien el pueblo debiera conocerle por su preparación académica, por su capacidad, por sus conocimientos, por su trayectoria política, también por su forma de manejarse, que ha sido una persona extremadamente pulcra en todo lo que ha sido su accionar en la vida pública. La gente lo reconoce por un evento de un momento donde él enseñó que también era guapo, que era bien valiente, y dijo que entre en todo, y la palabra aquella lo marcó, y la gente no debiera solamente recordarlo por eso, debe tener muy en cuenta que Ramón Alburquerque es uno de los 10 hombres más preparados que tiene este país. Y cuidado si él no está del 1 al 5. Es decir que nosotros estamos privilegiados con su visita aquí. Bueno, muchas gracias y a sus órdenes. Vamos a ver qué tema ustedes tienen en este candelazo, a ver si arde. Ingeniero, como yo sé que usted es picante y inmediatamente viene con el fuego en las manos, nosotros inmediatamente vámonos para la profundidad. Recientemente, estamos hablando de unos meses, el gobierno dominicano hizo una contratación, hizo un acuerdo con relación a lo que es la autopista del Nordeste, con los peajes. El peaje de allá, el gobierno dominicano contrató por 425 millones de dólares, si la mente no me traiciona. Fue el acuerdo que se hizo. ¿Cuál es su parecer con relación a este acuerdo que hizo el gobierno dominicano? No obstante, haber una recomendación de un distinguido y respetado abogado de este país de decir que no se entrara en ese tipo de acuerdo. ¿Cuál es su parecer? Bueno, no creo que el acuerdo recomendara el estudio del doctor Emanuel Esquer. No lo recomendó. No, por eso. No recomendó que no se entrara. Él puso opciones. Uno es que se fuera a los tribunales y otra es que se pudiera llegar a un acuerdo. El acuerdo es mejor que lo que había, mucho mejor de lo que había.
pero se quedó, fue innecesariamente concesionario con alguien que ya había cobrado sobre los 350 millones de dólares que había incurrido en un dolo, que era un contrato doloso, y que el gobierno sin duda que pudo haber hecho un mucho mejor acuerdo y reivindicar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de uno y otro género, pero que también para bajar mucho más el peaje que se paga actualmente allí. Pero si me preguntaran, pero en definitiva, ¿cómo fue el acuerdo? Yo digo, mucho mejor de lo que había, pero pudo haber sido, pudo el gobierno haber gastado, haber invertido menos allí. Yo hubiera sido presidente y yo no le doy más de 100 millones si no me voy a los tribunales, porque de alguna manera hay que hacer que paguen las consecuencias los contratos, porque no podemos permitir que un gobierno venga ahora, haga una contratación evidentemente dolosa y que luego el país esté comprometido, obligado a cumplir ese dolo, y si no, entonces se esgrime aquello de la seguridad jurídica. Entonces cabría la pregunta, ¿y para defender los intereses del país, entonces no hay seguridad jurídica? Evidentemente que no. Yo no hubiera hecho ese acuerdo, pero es mejor que lo que había, mucho mejor. Y es cierto que en unos 15 o 20 años que le faltaban, no recuerdo bien, se hubiera tenido que pagar como unos 1.100 millones de dólares más, pero hay que tener cuidado con las técnicas de lo que se llama el cálculo del valor presente del dinero. Si yo hago un acuerdo y te doy hoy 400 millones o 200 millones, ¿cuánto va a valer eso dentro de 15 o 20 años si asumimos una tasa de interés que sea, por ejemplo, la normal de un 10 o un 11%? Evidentemente que cuando usted viene a ver, entonces se va a pagar 2 o 3 veces más. Por eso, pagando hoy, yo no hubiera pagado más de 100 o 150 millones de dólares, pero sí digo, eso fue mal hecho por el gobierno de Hipólito y peor por el de Leonel, que lo modificó y lo agravó. Josué Brito y Faría, la pregunta para el ingeniero. Bien, como usted es un ducho en la materia, inclusive trabajó en lo que son las leyes de lo que es la electricidad de la República Dominicana, yo que conozco los dos contratos, uno paga 32 centavos de dólar, el otro paga 28 centavos de dólar, debieron ser modificados para beneficio de la sociedad dominicana, debió bajar ese precio. Y resulta que los generadores económicos, los triggers, para aquellos que no conocen, son los commodities que se utilizan para este tipo de funcionamiento de la electricidad, debieron bajar y modificar esos contratos en los acuerdos, y resulta que la sociedad dominicana lo que ha hecho es que se ha empeorado, porque el que le llegaba a la luz de 800 pesos ahora llega de 4.000 y 5.000 pesos. Y yo no entiendo cómo estos generadores eléctricos que han vivido todo el tiempo, ¿cómo es que se decía en los tiempos míos y en los tiempos suyos, tío? Ese que le coge al otro, el que le roba al otro, ñampiándole al Estado, todavía continúan con eso. Yo quiero saber, usted que conoce la materia, que me diga, esos contratos que debieron ser modificados, se modificaron ahora y querían arreglarse para beneficio de los contratistas. No, ahí con eso no podemos jugar, ni podemos lanzar opiniones ni acusaciones que no obedezcan a la verdad. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico tiene una gravedad tan grande que no necesita que se agrave más, añadiendo cosas que no pudieran ser reales y ciertas. En el campo de la energía yo no hago política, ni se la pongo difícil a este gobierno, que es mío, aunque algunos funcionarios hagan parecer que me es ajeno, cuando nosotros fuimos los que manejamos toda la estrategia de la campaña y además fuimos el presidente de todas las candidaturas municipales de todo el país, de todas las candidaturas a senador y a diputado. Nosotros fuimos la persona clave
y los 500 y tantos millones que le entregamos dinero de la Junta, el candidato a la presidencia entonces, hoy presidente, ordenó que fuéramos nosotros que se lo entregáramos. Mire a ver si tuvimos responsabilidad o no. Ahora bien, ni se la pongo difícil a ningún gobierno. En materia de energía, porque la energía es la mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo el mayor peligro, porque cuando la electricidad está a un costo que no corresponde con la realidad, afecta mucho la producción, porque es un factor transversal que toca la energía, toca desde el principio hasta el final. Para producir se necesita energía, para transportar la producción hasta los centros de consumo se necesita energía, y ahora mismo nosotros estamos hablando y estamos llegando al pueblo a través de esta prestigiosa cadena, gracias a que tenemos energía. Y por cierto, y tenemos encendidos aquí para nuestro bienestar unos acondicionadores de aire que son el responsable del mayor consumo de electricidad de los pueblos. ¿Sabía usted que son los acondicionadores de aire los responsables del 60% del consumo de la electricidad? El consumo de la electricidad no es tan alto por que las máquinas, ni por los bombillos de la familia, ni por la luz de las calles, no. Por los acondicionadores de aire que consumen el 60% de toda la electricidad que consume el país. ¿Por qué digo que no hago política? ¿Qué es lo que ha pasado? Y con esto no estoy justificando aumento de ningún tipo, pero alguien debe tener la comprensión para explicárselo a la gente fuera de política, amigo Brito. Si no lo hacemos así, estamos envenenando el país y lo único que vamos a cosechar son tempestades. Fíjense lo que pasa. Hace 15 años, en la producción de electricidad en su mayor proporción, en un 85%, era en base a petróleo. Y solo un 15% era hidráulica, de hidroeléctrica. ¿Cómo es hoy? Porque quisimos cambiarlo, porque el petróleo era muy caro, nos refugiamos en el gas natural. Y hoy el 40% de la electricidad es en base a gas natural. Pero también cambiamos hacia el carbón, porque el carbón tenía 80 años que prácticamente no aumentaba de precio, y hay carbón para 1000 años de suministro al todo el mundo. Entonces dijimos, vámonos para el carbón. Ahí está Punta Catalina, Itabo 1, Itabo 2 y la planta de Barahona. Y el 32% es en base a carbón. Y ya solo derivado del petróleo el 13%. El 7.7% es en base a hidráulica. No porque la hidráulica haya bajado, sino que los otros han aumentado. Y entonces la hidráulica antes era el 14%, pero ahora es solo 7.7%. Produciendo lo mismo, pero entonces como los otros han subido tanto, entonces se queda en un 7.7%. Un 6% viene de la eólica del viento, un 2.5% viene de la solar fotovoltaica y un 0.6% de la biomasa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el año 2021, el precio promedio que se pagó por el gas natural fue de $2.40 el millón de BTU. Los que tengan interés en saber cómo uno se entera y cómo uno busca los precios del gas natural, usted entra ahí en la internet, usted marca precio del gas natural, Henry Hub. Henry, así mismo como se escribe, y Hub, H-U-B. Bueno, ahí mismo le va a salir, ahí en sus celulares, el precio hoy. Hoy anda por cerca de los $7 el millón de BTU, pero hace un año que estaba a 2.40. Si el 40% de la electricidad, el gas ha aumentado 3 veces de precio, eso hay que explicárselo al país. ¿Sería yo irresponsable de venir a dar cajeta
y no decir la verdad. Yo no soy así. Yo no la pongo difícil innecesariamente a nadie. Pero el carbón, a cómo se vendió el carbón en el 2021, el precio promedio, más o menos, como a $92. ¿Ustedes saben a cómo está hoy? A 390. Pero ven acá. El carbón está a 390, entonces el 32% de electricidad que se produce con carbón ha aumentado en 4 o 5 veces. Pero el petróleo no tengo que explicarle. Lo que está a precio razonable es el agua, que Dios nos está bendiciendo y está lloviendo, y el viento y el sol que no nos cobran. Entonces, es el gobierno el que debería hacer eso, no yo no tengo ningún cargo, ni lo quiero. Es el gobierno que debería pararse, sea el presidente o el ministro, y dar una explicación así, tema por tema, para que la gente sepa qué atenerse. Y se habla de eso, el que dirige esa institución. Pero no, yo lo que estoy diciendo es que vean la diferencia entre lo que es un político precandidato a la presidencia que anda buscando votos, pero que no quiere buscar esos votos en base a hablar mentiras, ni poner las cosas, porque las cosas de mi país a mí me duelen y me interesa que la gente las sepa y que tomen decisiones en base a lo que exprese cada uno con conocimiento, porque aquí hay gente, aquí mismo hay uno que anda aspirando a presidente, pero ¿de qué es que sabe para usted estar aspirando a presidente? Por Dios, de chisme y de politiquería y de pendejada. No, eso no es así. Por eso es que los pueblos no progresan, porque para usted aspirar, usted debe prepararse para conocer que este mundo anda entre la ciencia, la tecnología, la cibernética. Entonces no es correcto que usted sepa nada más lo que usted sabía para andar hablando tontería en las calles. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo eso lo respeto. Pero nosotros retamos a los que están aspirando a que vengan a un panel a ver de qué es que saben, para descubrir de qué es que saben, para que entonces aspiren y tengan fuerza y derroten a uno, y entonces, pero que lo hagan. El reto está echado, Juan. Pero claro que la sí. pregunta al ingeniero. Y es fácil. Ingeniero, la bienvenida nuevamente para en su espacio. Bienvenida debe ser la mujer de bienvenida. Bueno, paradójicamente sí. Ingeniero, hay un gran flagelo en el país que de una u otra forma nos afecta a todos. Es la delincuencia y los altos niveles de criminalidad existentes. Nos gustaría escuchar su parecer. Sí, mira, yo dije desde el principio, en el gobierno pasado la criminalidad era tan grave como ahora. Y entonces aparece el nuevo gobierno, el nuestro, y plantea una reforma policial. Nosotros dijimos responsablemente, yo no plantearía una reforma policial. Yo, presidente, me fajo a resolver este problema. Porque usted busca una reforma cuando la ley que existan, las leyes que existan, no concedan a quien manda los poderes suficientes para resolver. Pero es que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y dicen las leyes que prácticamente puede hacer lo que le dé la gana. Y lo han hecho siempre. Y si usted vive nombrando generales, quitando y poniendo, sabiendo usted que todos esos generales saben dónde están todos los puntos de droga, ¿y por qué usted no va temprano y le dice, mire, ustedes me van en este mes, le asigno tales y tales provincias, me cierran todos los puntos de droga que hay ahí? Vamos a ver si van a responder. Y todos los días estoy metido ahí a las 7 de la mañana, Padilla. A las 7 de la mañana me le meto ahí. Porque aquí se ha demostrado que todo lo que el presidente quiere que se resuelva. Se resuelve. Usted lo dijeron a coro. Y entonces, ¿por qué no resuelve? ¿Para qué nos duerme con reformas policiales? ¿Y para qué mete la jodida oligarquía aquí? Todos esos, los que estaban en todas esas comisiones de reforma. Porque aquí se quiere dar la impresión que si usted robó mucho y hoy es un oligarca, se llenó todos los privilegios del Estado, ya usted mañana todo lo que toca lo resuelve.
resuelve. No han resuelto nada, como aquellos oligarcas que nombró Danilo, de que para rendir un informe sobre Punta Catalina, todo lo que dijeron fue mentira. Todos esos habladores oligarcas hay que meterlos en cintura aquí. De lo contrario, no, pero de lo contrario van a seguir durmiendo, ¿no?, sin resolver nada. ¿Cuál es la reforma que se necesita? Que el presidente entienda que el problema fundamental es la criminalidad y que él tiene todos los poderes para resolverlo, y que si algo tiene él que hacer para que le agradezcamos su gestión, y él lo puede hacer, tiene la juventud, es utilizar sus poderes para estar tempranito allí, metiendo todo eso vago en cintura. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en torno a cada uno, ¿en qué policía se necesita de que generales, mayores generales? Eso es un disparate. ¿Cuál es la policía la más grande del mundo, digamos? ¿Cuál? Usted se imagina. Castillo. Puede ser la de China. No, la de China pudiera ser, pero de esa conocemos poco. Es mejor hablar de la de Nueva York. Porque esa la conocemos más. ¿Verdad? Bueno, sí, tú que eres bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tiene 38,000 policías, igual que la de aquí, la de Nueva York. De luego tiene como 33,000 millones de presupuesto. Pero el jefe de la policía de Nueva York, ¿qué rango tiene? The Police Commissioner. El comisionado de la policía. The Police of New York, the Commissioner of the Police Department. El comisionado de la policía de Nueva York. Ok, ¿cuál es el próximo rango? Chief of Department of the Police in New York. Jefe del departamento, que tiene como 8 departamentos de la policía de Nueva York. ¿Dónde aparecen los mayores generales? Todos esos malditos rangos. No hay. No hay. ¿Cuál es el rango real? Capitán. Debajo de capitán, ¿cuál es? Teniente. Pero eso está en internet, búsquenlo. Todo lo que yo estoy diciendo. Me gusta que lo comprueben. Teniente. El último rango, sargento. Después de sargento, police officer. El oficial de policía. Y entonces, el otro, detective. ¿Qué significa esto? Ahí no va a aparecer, porque cuando usted tiene un general, el general tiene coronel, el coronel tiene mayores, los mayores tienen capitanes, los capitanes tienen tenientes, y en torno a cada general se teje un mundo de complejidades, y para mantenerlo necesita mucho dinero, y se convierten en centros de recaudación, y mandan esos agentes del orden a macutear al pueblo, a sacarle dinero al pueblo, cuando no es a los motoristas, es a los comerciantes, a esto, a lo otro, porque cada rango de eso es un centro de recaudación. El presidente sabe eso, ¿por qué no lo resuelve? Pero eso hace tiempo que se sabe. ¿Usted cree que le llega eso al presidente? Montero, pero usted llega yo estoy preguntando, y yo estoy haciendo una pregunta. Mire, no te haga, Montero, que tú eres chivato a la policía. Alguien de ustedes tiene un bobo para dárselo a mí. Es chivato a la policía, él. Se está haciendo el pendejo. El ministro de Interior y Policía se limpió como Pilato ayer. No, dijo eso que no tenía nada que ver con eso. No, para mí, siendo ministro. Para mí que a lo mejor, tú sabes, el estrés, el desamparo cuando usted no tiene solución. Lo está llevando ya suave, son 2 años y no ha habido avance. Entonces él salió. Él es mi compadre, jamás lo voy a atacar. Yo soy padrino de su hijo Stalin. Soy como también el padre de Lenita. Demasiado cariño. Senadores juntos. Para que usted me haga esa pregunta. Senadores juntos. Y entonces, senadores juntos. Entonces, estaba muy estresado, pero la próxima vez que él hable, él va a recoger esas declaraciones y va a dar las que proceden. Vamos a chancearlo. Porque el ministro de Interior es el verdadero jefe de la policía. Y si usted no lo es, deje eso. Así es. Todos los cargos que usted no pueda desempeñar. Primicia, lo chanceó, pero le está diciendo que deje eso. Oye, entonces te cambia el apellido y en vez de bueno eres malo. Es malo. Entonces en vez de bueno eres malo.
Porque yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que todo cargo que usted tenga y usted no pueda ejercer plenamente, oiga, usted no nació con eso, deje eso entonces y hágalo en buenos términos. Presidente, páseme a otra cuestión porque yo creo que no le estoy, pero no él, cualquiera. Junior, bueno. Me va a volar. Don Ramón, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 594-22, que usted criticó mucho, designó a doña Raquel Peña como presidenta del gabinete eléctrico. Y usted automáticamente publicó un tuit diciendo que sabrá la vicepresidenta de electricidad para dirigir el sector. Ay, pero tú sabes por qué yo dije eso. ¿Por qué? Por ayudar al presidente y al país. Ok, por ahora viene mi pregunta y después usted me responde. ¿Qué grado de compromiso tiene el presidente Luis Abinader con Raquel Peña, que él ha puesto del gabinete de salud, del otro de desarrollo y en el medio ambiente interina y ahora en el gabinete eléctrico? Faltan 2 cargos más. Falta ahí viene educación y faltan también. más. No, yo te voy ¿Pero qué grado de compromiso? Porque el presidente todo es Raquel, la que me resuelve. Yo te todo. voy a responder la que yo puedo. Ajá. ¿Por qué yo dije eso? La otra parte, como el presidente visita mucho a Santiago, tú se la haces cuando él venga. Porque ya esa, qué sé yo. Okay. Porque yo mismo tengo la misma pregunta. Okay. Tan pronto él te la responda, llámame. Para decirle, mire, me respondió esto. Dime la respuesta. Okay. Mira, lo dije porque cuando tú tienes un sector que es clave, ya dije que es transversal, tú no te puedes perder una hora. Decía Goethe, el gran poeta y pensador alemán, que nada ocupa más espacio que el desorden y nada es más costoso que la indecisión. Y los sectores, mientras más basales, estructuralmente importantes son, más delicado es que tú pierdas el tiempo. Mira, cada vez que se nombra un nuevo responsable de un área, lo primero que tiene que hacer ese responsable, si no es especialista en el área, es pasarse un par de meses familiarizándose con los temas y solo empezará a ser creativo cuando domine el tema. Entonces, habiendo tantos profesionales de la electricidad aquí, debemos poner a alguien que tenga que tomarse unos meses. Yo entiendo que eso no debe ser. Pero además, no hay un ministro de Energía y Minas. Sí, claro. Bueno, una de las razones de por qué yo no acepto un ministerio es que yo no acepto que se invente con la Constitución. Todo eso de que gabinetes son inventos inconstitucionales. Los presidentes no tienen la libertad de introducir lo que no esté en la Constitución. Y eso no está en la Constitución. Aquí hay un presidente, hay una vicepresidente, que eso no es un cargo. El vice se puede ir hasta fuera del país, como lo pueden nombrar embajador o cualquier cosa, porque ese es un cargo para si falta temporal o definitivamente el jefe del Estado. Entonces no hay que preocuparse pero si quieren buscarle, que le busquen algo que no altere la función de un ministro, que es el verdadero responsable. Entonces, yo entiendo que eso no es necesario, insisto que no agrega nada, insisto que solo crea más burocracia, e insisto que eso hace más daño que bien. Pero agregándole antes de la próxima pregunta, agregándole a su comentario, usted sabe que de la dualidad de funciones ahora tiene que agregarle a mi comentario. Si el comentario sobre la dualidad de funciones, porque ahora vimos que el presidente también ahora designó a Jean-Luis Rodríguez, que estaba en Portuaria, también le agregó está en Portuaria. Entonces, está en Portuaria, exactamente, está en Portuaria. Le agregan ahora otra función más. La revia. Porque el presidente, no hay gente, el PRM no tiene gente. No, bueno, para mí que ocupa funciones. Que bueno, eso no debe ser, pero no sé qué le agrega. Algún día lo explicará, pero yo entiendo que eso
no agrega nada, pero bien por Jean-Louis, que tiene una responsabilidad más, muchacho joven, inteligente. Junior, aunque tú seas malo de ser ingeniero, ahora tú eres bueno para hacer una pregunta. Junior, malo. De los pocos que yo aprendí a ser malo, el ingeniero es el culpable. ¿Cómo así? Sí. Mi primer comité de base en el PRD, yo lo hice siendo el presidente del PRD. Para que usted vea. Y hicimos la presidencia más democrática en la historia del partido. Vamos a llegar ahorita ya. Sí. Vamos a llegar ahorita, todavía estamos en el Estado. Sí. Ingeniero, nosotros observamos un gobierno por el cual usted trabajó. Quizás fue de lo que más responsabilidad tenga de que estén en el gobierno hoy, porque usted es de los fundadores, de los ideólogos de la creación del partido. Pero estamos viendo como un gobierno como improvisando demasiado. Con tanta capacidad de fuera del gobierno y con otros funcionarios, que usted dijo ahorita lo de su compadre, amigo, hermano, senador junto, le dio un consejito aunque usted diga que no. ¿Verdad? Entonces, es verdad que el gobierno del PRM lo que está improvisando. Y otra preguntita y junta las dos es, ¿no será que... Pero como tú no te vas, déjame la no, pero van ligadas las dos. Luego me hace la otra. No es que van ligadas las dos. Vamos al paso. Entonces, hasta las 7. ¿Será verdad que hay muchos también que dicen cercano al presidente que a Raquel la tienen como un pulpo, esa Raquel Peña, por la falta de confianza que tiene el presidente en la gente del PRM? No, pero yo lo que ya sea cuestiones de indisponer o de chisme, eso... No es chisme. Sí, no, pero quiero decir, aclarar, porque tú haces tu pregunta y yo debo responder. Y entonces respondo aclarando. Mira, este gobierno tiene muchas fallas, pero es 200,000 veces mejor que la corporación mafiosa que dio el PLD. Porque por donde quiera que tú levantas una esquina de la tapa, o te sale coral, o caracol, o pulpo, o medusa, y ahora el pato Donald. Entonces, y eso que no han empezado, que yo estoy ya dudando de doña Miriam Germán, porque el pueblo votó para que esos gobiernos de corrupción, Miriam Germán, del Ministerio Público, debería ser más solícita, más presta y profundizar más y pedir los presupuestos que fueran necesarios para designar el número de abogados y fiscales necesarios, porque el pueblo votó básicamente para que enjuiciaran toda esa corrupción. Ahora, ¿quién está gobernando? El PRM. ¿A quién el pueblo tiene que exigirle? Al PRM. ¿Quién no puede estar saliendo con explicacioncita? Los ministros. ¿Por qué? Porque ellos no lo han puesto para eso. Lo ponen para que den soluciones. Y por mal que se haya hecho en el pasado, si usted es el jefe ahora, usted tiene que hacerlo bien. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Y además quiero aclarar que nosotros no solo fuimos quien propuso junto a don Hugo Tolentino, que Dios tenga en su mejor espacio, la creación del nuevo partido, del PRM, sino que reclamé, antes de que se fundara el partido, una reunión de compromiso. Y quien pidió esa reunión la quiero en mi casa y se hizo en su biblioteca fue don Luis Abinader, el presidente de hoy. ¿Y qué dije yo ahí? Si vamos a crear un partido, vamos a aclarar cuál ideología va a tener, cuál va a ser la conducta, cómo vamos a ser responsables y actuar, cómo vamos a resolver las crisis en que entremos. Todo eso lo planteé y dije, sé que vamos para el poder pronto porque el pueblo tiene un hartazgo y estos niveles de corrupción nunca se habían visto. Y el pueblo ya está mostrando que lo que más quiere, aparte de que se enfrente a la criminalidad, no es tanto de que el empleo y las cosas, que la gente de alguna manera está resolviendo su problema vital, sino que paren la corrupción. Eso dije yo. Vamos pronto para el poder, pero yo quiero quedarme con el derecho, y que ustedes lo sepan, a evitar que el PRM solo gobierne por 4 años. Y eso solo se puede hacer si de manera transparente hay alguien que esté diciendo
todo lo malo que se haga y recomendando cómo se pueden hacer las cosas mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos la corriente alternativa democrática y en la cual estamos aspirando a presidente. Nosotros no estamos cometiendo ningún desatino con eso, porque lo que queremos es que el actual presidente aspire, vayamos a una convención, vayamos a debate y entonces le mostremos al país quién es el que está mejor preparado para dirigir los destinos del país, más creativo para que en 4 años demos saltos como los saltos que están dando. Hay que estudiar el caso chino, una nación que tenía 900 millones de habitantes, como en 40 años se ha colocado de una sociedad semifeudal a una sociedad espacial. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que aprender. No es compararnos nunca con Haití, ni con Honduras, ni con los países africanos. Y aquí el que se quiere sentir que estamos progresando mucho, nos comparamos con Honduras y algunos paisitos por ahí que tienen, no por desprecio lo digo, sino que tienen muchos problemas. Entonces nosotros entendemos que esos errores, esas pifias, no es necesario. El presidente puede buscarse los mejores consejeros, los que él entienda, y entonces sopesar, pero sobre todo, el problema fundamental, yo sé que tú lo conoces, pero no lo mencionaste, es saber cuál es el papel de la oligarquía. ¿Quiénes son los oligarcas? Porque yo no uso ese término despectivamente, ni con eso estoy diciendo los ricos ni los empresarios. No, yo estoy diciendo los grupos económicos, que aquí hay 2 o 3, porque como Manuel Estrella, por ejemplo, una de las 3 compañías que hizo a Punta Catalina, viene Odebrecht, que fue la principal, y se declara delincuente y dice que sí, que sobornó con 92 millones. Tecnimont en Italia, la llevan a los tribunales, la condenan y le hacen pagar multa. ¿Por qué él entonces queda aquí como si hubiera celebrado una misa? Cuando participó y además el presidente dijo, hizo un video de que ahí se estaban robando 1.000 millones. ¿Por qué no ha hecho entonces la auditoría para mostrarle al país eso que él dijo, que sí es verdad? Entonces, ¿por qué entonces lo premian dándole monorrieles y a todo esto? Pero ¿por qué? ¿Por qué el pueblo tiene que soportar eso? ¿Por qué yo tengo que soportar el corrupto favorito del presidente si yo no quiero a ningún corrupto? ¿Pero por qué? Entonces, como nosotros hablamos así, es que el pueblo nos está tomando la confianza y dice, este hombre es el que tiene esas bolitas que hay que tener para decir las cosas y dirigir los pueblos con responsabilidad y poner a cada uno en el sitio que tiene que estar. Este pueblo no se le puede entregar a 4 o 5 oligarcas. Los oligarcas no deben ser ministros. Eso de nombrar a Macarrulla, pero no es porque se le niegan sus derechos, es que el que nada más vive en la sociedad pensando en hacer dinero y no en provocar el desarrollo de los pueblos, el que nunca ha aspirado a una medalla olímpica, ni como cantor, ni como poeta, ni como bienhechor, ni como científico, el que solo ha pensado en el dinero, se insensibiliza y no califica como ministro. Entonces usted cree es por eso el primer error de este Macarrulla, que ya no está ahí, no hay que... ¿Cuál fue? Porque ya que se encarguen los tribunales de lo que hizo en las cárceles modelo. Pero no lo están investigando. No, pero que lo tienen que llevar, y eso tarde o temprano, y eso tendrá que bajar, como tú dices, eso es así. Pero no, lo que quiero, ¿cuál fue su primer error? Para demostrar que el que no es político comete errores con su mentalidad empresarial y cree que lo está haciendo excelentemente bien. O que como el jefe político del gobierno, así se inauguró, hizo bajar una serie de formularios que le llegaron a todos los dirigentes del partido para que diga usted los empleos que usted quisiera ocupar. Cuando yo vi esos formularios, dije, ¿cómo?
y habrán tantos empleos que se bajan formularios preguntándole a la gente, estimulándole a que la gente pida más y más. Pero luego que llevaron los formularios dijo que no tienen currículum, lo que tienen currículum son los del PLD. Ese es un Los que salieron a buscar los votos no tenían currículum. Exacto, ese es un error de político de unas dimensiones. ¿Por qué? Porque la oligarquía no está pensando solo en la política de su bolsillo. Entonces, nosotros entendemos que cuando un pueblo, mire, en Moca una compañera me dijo, mire, para ganar unas elecciones hay que hacer política con mucho amor y mucho arte, porque la política es muy compleja. Pero jamás haga política por amor al arte, porque es que vivimos en unos tiempos caros. Para usted tener cable, y ya casi no hay televisión sin cable, es caro. Para usted tener sus celulares, caro. Para usted cuidar su salud, caro. Para educar sus hijos, para comprar un juguete a los niños, caro. Y entonces, ¿cómo es posible que yo le voy a pedir a usted que trabaje por mi proyecto para después desentenderme de eso? Ingeniero. Entonces, sí. Usted lo que quiere pero a decir... usted no le han dado la palabra. Sí, porque ayudarlo a usted en ese tema, que usted estaba hablando de la oligarquía, y yo siempre he tenido una palabra que la tengo como pan nuestro de cada día, que yo digo que los oligarcas de este país han incurrido en una enfermedad que se llama crematomanía, se han convertido en crematómanos. Entonces, usted me ha dado la razón de que eso es una enfermedad por lo cual del diablo. Lo felicito entonces, porque coincidamos. Fernando Padilla y Carela. No, Ramón, muchas cosas que hablar con usted, pero me voy por lo más sencillo. Usted hablaba, y la principal, específicamente por lo que usted está haciendo un periplo por diferentes medios de comunicación, usted que tiene medio vasto. Lo escucho ahí en Los Sabios de la Z, me encanta. Le encanta, le gusta. Me encanta, bueno, sus planteamientos. Lo vamos a invitar. Mire, vamos a hacer un programa con varios periodistas del rol de la prensa en los procesos de desarrollo de los pueblos. Oiga, ese es un tema fundamental para que ustedes vayan a hacer sus aportes, a decir cómo los periodistas, en vez de envenenar los pueblos en los temas difíciles, haciendo quedar mal los gobiernos o haciendo quedar mal los políticos, pueden hacer periodismo de investigación para investigar la vida de los políticos y mostrarle a los pueblos que viven tan ocupados trabajando ese lado oculto de muchos políticos que son verdaderos charlatanes, pero que los pueblos vienen a darse cuenta cuando están en el poder. Esa parte del periodismo de investigación de profundidad no se está haciendo. Bueno, lo hace un poco Alicia Ortega, Nuria y uno que otro. Y lo está haciendo también algunas plataformas muy importantes, como la de Rafael Guerrero, la de Colombia Alcántara. Hay varios que lo están haciendo. El Demócrata en una parte, esto no es radio a veces. Y entonces, el hombre de esto. Sí. Agrega ya Candela Pura y Candelazo y todo. La plataforma Candela Pura. Y ahora lo estamos haciendo a partir de este momento, porque como yo no sé lo que ustedes estaban haciendo antes. Vamos. Precandidato presidencial. Ya el PLD, entre comillas, porque dicen algunos que ya tienen un candidato, pero otros dicen no todavía, porque en octubre es el asunto, hasta que la Junta lo diga no hay nada. Pero oficialmente ellos ya han elegido una consulta interna de su forma a Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago, que según la gente ganó con un 60% en su interna. La Fuerza del Pueblo tiene a don Leonel Fernández, que aunque no se ha anunciado oficialmente, para no dejar secreto, ahí no hay más nada. Él creó ese partido para ser candidato. Antes de 2044. Pero el PRM tiene al presidente Abinader, que ya ellos, los que están en el gobierno, siempre piden 4 más porque quieren seguir. Eso no es todos los gobiernos lo hacen. Este está en la calle y el doctor Guido Gómez Mazara también está en la calle. ¿Por qué debe ser Ramón Alburquerque
el candidato del PRM, teniendo en cuenta de que Leonel Fernández, ya lo que falta es la proclamación oficial, y de Abel Martínez del PLD, estamos hablando de los 3 principales partidos, porque sabemos que los demás es muy difícil que lleven un candidato con opciones de triunfo. Espérate, ya Miguel Vargas se Bueno, va a programar ahora. Digo con opciones de triunfo, o sea, para ganar. O sea, el PRD aún no tiene posibilidades en estos momentos. ¿Por qué debe ser Ramón Albuquerque? ¿Cree que tiene? Déjeme decirle, sería un absurdo, ahorita dije, que antes que el PRM siquiera tuviera posibilidades de ganar, porque solo tenía 24 puntos, ya en las encuestas, en todas, el pueblo empezó a mostrar que lo que más rechazaba y su mayor y más ardoroso reclamo era que se juzgue, se investigue, se persiga y se juzgue la corrupción y se recuperen los dineros robados. Yo creo que todos ustedes están de acuerdo que ese fue el motivo fundamental que guió al pueblo en este proceso electoral. El famoso cambio. El famoso cambio. Que incluso hizo que el pueblo le cogiera al PLD, porque nunca como ahora se roparon las calles, los caminos, los parques y las cosas, con la cantidad de dinero que se regó, disfrazándolo de ayuda por la pandemia para retener el poder. Y el pueblo le cogió todo eso y le votó en contra. Entonces, esa echada del poder que se dio al PLD, pero lo mismo porque Leonel está incluido ahí, porque los 5 gobiernos, esa corporación, esa maquinaria mafiosa que dio los 5 gobiernos más corruptos de la historia, fue dirigida por Leonel. Él se quiso desprender el último año y hasta ayudó con el cambio, con el triunfo, pero no se le puede perdonar haber creado los 5 gobiernos más corruptos porque nos ayudara al cambio, porque no es cambiar una culpabilidad de una corrupción tan atroz por haber hecho un pequeño a tiempo, tal vez saliendo, huyendo de lo que le esperaba. No, porque él no puede pretender eso. Entonces son iguales, el uno y el otro. Entonces, dentro de lo que es la idiosincrasia política de los pueblos, a nadie se le puede ocurrir que el PLD vaya a volver al poder ahora. No, eso no va a ocurrir, porque nadie forzó al pueblo a darse ese purgante para expulsar al PLD del estómago, que lo tenía empachado ahí. Nadie forzó al pueblo, fue el pueblo que el PRM no tenía fuerza para provocar ese cambio, no lo tenía, porque cuando ya las encuestas estaban diciendo que el 70% del pueblo lo que quería era perseguir la corrupción y sacar la corrupción del poder, el PRM solo tenía 24 puntos. Es decir, aquí está claro que fue una decisión del pueblo de sacar la corrupción. Entonces, sería absurdo pensar de que va a volver. Pero las coyunturas no son iguales. Pero, oye, sería absurdo volver, porque ¿cómo han sido los ciclos aquí? Cuando un partido es echado del poder de la forma como fue echado, le toman 3 o 4 ciclos volver al poder. Porque no fue nadie que obligó al pueblo a pensar o a votar contra el cambio. Fue el pueblo que tomó la decisión por una cuestión de que se exacerbó la nobleza que los pueblos llevan dentro. Y dijo, yo no aguanto esto más, no quiero que me roben mi dinero. Don Ramón, en el 78 el pueblo sacó al doctor Joaquín Balaguer. Y en el 86, sí, pero oiga, 8 años después. Pero 8 años después. 8 años después. Ahora, ¿cuánto usted está hablando? De 4. Sí. Ok, entonces otra cosa. ¿Usted cree que fue Balaguer que ganó? Fue un error del propio PRM, del propio PRD, porque todo el mundo lo sabe aquí. Fue la pugna entre Jorge Blanco y Jacobo y la actitud tolerante de Peña, que entonces se le encendió el deseo de ser presidente y como que vaciló, y en vez de apoyar a Jacobo,
se dejó engatusar de Salvador y ahí el partido salió perdidoso. Porque Salvador nombró hasta una junta de notables que fue la que declaró a Balaguer presidente, no la Junta Central Electoral, y dejaron de contarse 92,000 votos. Pero es claro que Jacobo ganó, es claro. Y oiga, los ciclos son tan importantes que luego en el 90 Peña va independiente de Jacobo. Y si usted suma los votos que sacó Peña, 458,000, y lo que sacó Jacobo, 162, si lo sumo hubiera ganado otra vez. Porque el ciclo de desprecio al balaguerismo todavía estaba en vigencia. Y usted sabe por qué volvió Leonel en el 2004. Por la pugna que... No. Por la explosión. No. Vamos a ver la cosa como es. Hipólito, cuando él sale, yo el que más puede hablar de eso, porque yo me opuse a esa reelección mucho antes. Y Atuey no fue el que más antirreeleccionista. Cuando nosotros teníamos un año, fue que Atuey me llamó y se nos unió. De manera que yo tengo un poco de calidad para hablar de eso. Desde el primer momento usted le dijo, que no. Pero, ¿qué pasa? Cuando se hizo la reforma constitucional a la que yo me opuse y en medio de la asamblea dije todo lo que iba a pasar, que fui premonitor en eso. ¿Usted sabe cuánto tenía Hipólito de popularidad? 63. Es que él hubiera ganado. La reelección se frustró por la explosión atómica de Van Inter, porque fue una explosión que se llevó de encuentro a la economía. ¿Y por qué Hipólito luego le gana a Miguel Vargas en el 2000? Hipólito vuelve y le gana en el 2011 la candidatura a ese Miguel que se creía de que era muy popular, porque el pueblo se quedó con el recuerdo de que el mejor gobierno que se estaba haciendo en el país, en la historia del país, fue el de Hipólito, hasta los 2,5 primeros años, porque hizo una impresionante cantidad de obras medianas y pequeñas que decía Mahatma Gandhi: cuando quieras gobernar bien, haz cosas pequeñas y medianas para los más débiles, la clase media y los pobres. Porque son tantos que si tú le haces un poquito de bien a cada uno, tú terminando harás un cambio, haciendo un cambio extraordinario. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Los ciclos históricos hay que respetarlo. El PLD no vuelve por ahora, porque cuando se arrecie todo esto, todas las cuentas tendrán que estar claras, porque hay gente que fue presidente de la Cámara de Diputados y cuando salieron, los propios diputados PLDistas lo acusaron de un faltante de 1.000 millones y eso nunca se investigó porque estaban en el poder. Ahora, ¿usted no cree que eso habrá de investigarse a quien sea? Es que hay que investigarlo todo, porque para eso que son las campañas, para abrir todo, para buscar todo. Yo quiero que a mí me busquen todos los que yo haya hecho mal hecho, porque yo, si puedo, le busco todo lo que los demás hayan hecho mal hecho, porque el proceso de campaña es un proceso de depuración para que los pueblos puedan, oyendo tantas cuestiones y tantas aclaraciones, hacer su mejor elección. De manera que no cuente victoria. Aquí hay gente que el PLD no está calificado para este proceso, porque es que hay demasiada incertidumbre. Yo le recomendé, mire, en vez de estar celebrando una especie de selección de candidatos anticipada, contrario a las mismas reglas electorales del país. Pero óyeme, Padilla, no te hagas loco. Entonces, oye esto, yo dije, ¿por qué el PLD no le envía una carta a doña Miriam Germán, al Ministerio Público, con todos los aspirantes a la presidencia, decirle cuál de estos no tiene compromiso de corrupción de acuerdo a ustedes? Entonces dije, y esto es bueno para que no elijan a alguien que luego caiga preso.
porque cualquiera puede hacerlo, porque es que es un grupo peligroso. Ingeniero, en ese tema que usted está hablando de Miriam Germán, a mí me gustaría saber qué usted opina de estos funcionarios que han sido investigados del gobierno actual y ninguno ha sido investigado. Y yo no he visto que doña Miriam Germán ha mandado ni siquiera a la secretaria de un ayudante de fiscal a hacerle por lo menos un allante al pueblo. Tranquilo, que como usted le da una mafia, yo le tengo una pregunta ahorita a la señora que me toca, yo le tengo una bomba, yo le voy a dar un deboe en la cabeza. Estamos todos. No, oiga una cosa. Yo mismo, cuando iba de 8 meses, 9 meses del gobierno y no se iniciaba ningún proceso, me estaba dirigiendo por mis tweets, por todas las cuestiones de que había que actuar. Pero yo sé que una procuraduría, que es una sola, que tiene tantos procesos pendientes, no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Pero además, para acusar primero hay que investigar, hay que tener los documentos. Entonces, lo único que yo primero exijo que sean investigados todos, y incluso de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, no tengo gobierno favorito. Tranquilo, Fernando. De todos los políticos que sean investigados, que sean investigaciones. Ojalá que ese problemita que hay dentro de las cámaras de cuentas se pueda resolver para que entonces el país sepa, tenga mejores auditorías. Tantas auditorías como fueran, porque los bienes y los intereses de este pueblo hay que defenderlos. Y tenemos que defenderlo entre todos. Ustedes como periodistas, nosotros como políticos, los abogados como abogados, y entonces los funcionarios también de igual manera. Vamos, ingeniero Ramón Alburquerque. No lo puedo exonerar de la siguiente pregunta que le voy a hacer, porque usted participó y sigue participando en el gobierno del cambio, o en su partido, que es el gobierno del cambio de Luis Abinader, cuando por allá, por el 2019, decía el presidente Luis Abinader, candidato aquella vez, presidente ahora, decía que si aquí se aplicara la ley de migración, la 285-04, aquí no hubiera un ilegal extranjero en las calles. Hoy en día, su partido, el gobierno que usted trabajó muchísimo, por decir, se encuentra en el poder, pero vemos cómo pululan los extranjeros en la calle, y más los extranjeros ilegales haitianos, en un gobierno encabezado por el ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Qué usted haría? Yo sí soy claro en eso. Lo primero que nosotros rápidamente propondríamos el pacto de la dominicanidad. Porque para tú sacar todo eso indocumentado, tú tienes que convencer a esas industrias constructoras que el 98% de sus trabajadores son ilegales. Otra vez. ¿Violando la ley? Los crematómanos. Y no quieren, porque tú tienes que calcular, tú quieres paralizar la economía del país y que entonces nos comamos unos con otros. Porque sácale todos esos haitianos a los productores de arroz, a ver si va a haber arroz aquí en el país. A los invernaderos, yo fui a visitar los invernaderos del Rancho Arriba y no encontré un dominicano, pero trabajando a ningún nivel. A esos hoteles. Entonces aquí hay que hacer un pacto de responsabilidad, porque todos estamos jugando como si quisiéramos ser charlatanes con una cosa que hiere tanto el sentimiento nacional. Amando uno su patria y sentirse que la está perdiendo porque los grupos de interés económico, para ellos es más importante tener trabajadores baratos, sin afiliación a la seguridad social, porque lo único que les importa es su dinero. El dinero. Entonces, mire, si aquí se sacan los haitianos innecesarios y se cumple con la ley 80-20, aquí no hay desempleo.
a los dominicanos, no ¿verdad? habría desempleo. Sobran empleo. Cierto. Pero ¿por qué? No es que yo lo estoy diciendo en el aire. En este país debe haber 8 millones de empleos. Si todos estuviéramos trabajando, habría 8 millones de personas trabajando. Pero ¿qué pasa? Que somos 14 millones, porque yo oigo muchos periodistas diciendo que son 11 millones, no, 11 millones de ciudadanos, que eso es verdad. De habitantes hay más. Pero de habitantes son 14, porque si usted mismo dice que hay como 2 millones de indocumentados, tiene que sumárselo a los ciudadanos. Y entonces, 7 millones de turistas tal vez harían como 420,000 personas que estuvieran viviendo permanente, y cuando usted viene a ver, llega a los 14 millones. Entonces, el desempleo en el país es el 13-14%, el desempleo. Si usted saca el 13% de 800,000, le da como 1.200.000. Pero, ¿cuántos millones de empleo no tendrán los indocumentados? Si decimos que es 1,5 millones o que hay 2 millones, entonces es mucho más de lo que se requeriría aquí, de los empleos que se requerirían para que no hubiera un solo dominicano. Pero ¿qué cosa buena traería cumplir con la ley 80-20? Que los salarios subirían de nivel, porque habría que pagar la seguridad social. Entonces, los empresarios que solo les interesa, algunos, los más voraces, los que dominan determinados sectores, lo que están viendo es su bolsillo. Ahora, el pacto que yo veo es el siguiente: para que no nos pongan como parias mundiales, porque aquí hay muchísimos muchachos de esos haitianos que han nacido aquí, y que no son haitianos, y que ni conocen Haití. ¿Y cómo demonios tú mandas a esa gente para allá? ¿Pero dónde entonces ellos van a ser extranjeros en su país? Sí. Entonces, mire, yo soy responsable. Yo cierro esa frontera y no dejo entrar uno más, y resolvería con lo que están aquí. Que a final de cuentas, usted, lo único que hace un ser humano es vivir un rato y luego morirse. Oye, hay que ser... ¿Es posible sacar todo eso así de golpe? No. Entonces, lo que tenemos es que sellar esa frontera. Que Haití no constituya nunca un peligro para nosotros. Y que nosotros sigamos creciendo, porque el eje del crecimiento de República Dominicana son los dominicanos de ultramar. Esa gente que generosamente nos envía cerca de 25,000 millones, porque eso que ustedes oyen que llegaron 10.400 millones de remesas, esas son las remesas que se registran formalmente en remesadoras y bancos comerciales. Pero entonces alguien ha calculado, porque nosotros lo hemos hecho, ¿cuánto envían los dominicanos de ultramar en tanques, paquetes, electrodomésticos, cajas, electrodomésticos? En estos días dijo el presidente Abinader, que debe estar bien informado, como los presidentes están, que envían 6,000 furgones. Si usted le pone 10 millones solo de cada furgón de dólares, ya usted tiene 6,000 millones, que hay que sumárselo a los 10,000. Pero y entonces, usted sabe que el 20% de los turistas que vienen aquí son étnicos, es decir, son los mismos dominicanos, que vienen con sus 9.999 dólares para no traer 10,000, y que vienen con su tarjeta, y vienen con su chequera, porque hacen un cheque aquí y lo cambian también. Pero usted no sabe que se estima que algunos 8 o 10,000 millones vienen por ahí. Y luego el dinero del lavado, que cuando la gente oye decir lavado, ya droga, no. El dinero procedente de droga que se lava no pasa del 25%, ya dicho por la propia DEA. El gran flujo de dinero que se lava se produce en cosas tan necesarias como en las bodegas de Estados Unidos, que las bodegas, si venden hasta $5,000 al mes,
le dan un simple formulario para pagar unos impuestos mínimos. Pero ¿y qué bodega vende 5,000? Venden 30, 40, 50 mil. Pero hay un truco. El dueño de esa bodega, ¿cómo declara que ganó más del tope de venta hasta 5,000? Si vende 30,000, ¿cómo legitima todo ese dinero que se ganó? Tiene que buscar vías para lavarlo. Pero también los dueños de hoteles, los dueños de todo el mundo trata de pagar menos impuestos. Entonces, el gran dinero de lavado no tiene ese delito tan denigrante como es el narcotráfico, sino que también tiene, hasta las iglesias lavan dinero, porque las iglesias en Estados Unidos tienen que pagar impuestos. Entonces la iglesia que recauda más de lo que dice, y las hay, entonces los curas tienen que lavar, y los obispos también. Miren, ahorita el ingeniero hablaba de una mafia, de una parafernaria que en 20 años acabaron con este país. Bueno, este país es diferente a lo que yo vi hace 20 años. El PLD hizo grandes obras en la República Dominicana, pero vamos a poner que usted tiene la razón. Era una mafia el PLD. Resulta que el ministro de Hacienda anterior, el señor Donald Guerrero, está siendo acusado porque pagó 8.500 millones de pesos de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que es la cosa irrevocablemente juzgada. Pero también de este gobierno, en ese mismo caso, Jochi Vicente pagó 1.800 millones. Significa que si Donald Guerrero es un delincuente por pagar 8.500 millones, Jochi Vicente es también otro delincuente porque pagó 1.800 millones del mismo expediente. Inclusive, el último pago que hizo Donald Guerrero fue de 300 millones y el señor Jochi Vicente lo completó y pagó 1.800 a ese mismo expediente, que es de una persona que está vinculada al PRM. En el caso de Macarrulla, Jan Alain está preso porque Jan Alain es el ladrón más grande de la historia de la humanidad. Porque Jan Alain hizo una cárcel con un reguero de problemas y con una inversión por encima de lo que valía. Pero Miriam le pagó 300 millones a Macarrulla, que fue la compañía que la hizo. Y resulta que no hay un político que se roba un dinero, sino hay una empresa de por medio. Y varias adendas. Y lo cual, quien le entrega los cuartos a los políticos son los empresarios. Entonces yo digo, ¿y por qué no está preso Macarrulla igual que Jan Alain? ¿Por qué no están barajando a Jochi Vicente como están barajando a Donald Guerrero? Entonces yo creo que en la política que se está haciendo ahora contra la corrupción, hay un equipo de campaña de Luis Abinader ahí en la Procuraduría que solamente persigue a los del PLD. Y si fuera verdad que quieren agarrar preso a todo aquel corrupto y quitarle los cuartos, hubo una muchachita que fue en flagrante delito ahí en Portuario, en Puerto Plata, que cogió 30 carros, los recibió y miren, el BL es un documento como el acta de nacimiento de una importación, trajeron su carro. Ella cogió los BL, le hizo unos recibos a mano, cogió los cuartos y entregó los carros. En flagrante delito, 5 personas en este gobierno. Más sin embargo, esa muchacha no tiene ni siquiera con el pétalo de una rosa. Entonces yo pregunto, si vamos a perseguir la corrupción, deberíamos agarrar a esos presos. ¿Usted no cree? Pero por eso yo soy precandidato para hacerlo. Lo que pasa es que yo no tengo que hablar ni de lo del pasado, ni a nombre de lo del presente, porque yo lo que estoy, y acabo de decir, lo que quiero que juzguen es a todos los corruptos, como la y monjita, a todos los ladrones, a todas, como dijo la monjita. Esa es mi respuesta, Brito. Por eso estamos aspirando. Un aplauso a todo el que le ponga la mano en el Estado. Por eso, ahora lo importante es que una persona de origen humilde, como nosotros, que venimos de los haitises, nacido deforme, que lo llevan por caridad de unos predicadores a Canadá, que allí es que aprendo a hablar como a los 3 años, cuando me completan porque no tenía el maxilar superior completo y no tenía la cavidad bucal completa para hablar. Que entonces uno se forma, se desarrolla, llega al Estado, ha manejado
tantas instancias importantes del Estado y en tantos años no ha aparecido un expediente que hable de que nosotros hemos hecho otra cosa que no sea hacer las cosas correctamente, con transparencia y exigir. Entonces, lo que yo estoy sospechando es que tú vas a ser el primer voto que yo voy a recibir. Esto porque tú estás aspirando exactamente lo que nosotros estamos exigiendo y haciendo. Porque tú crees que es duro que yo le diga todo esto a mi propio gobierno. Entonces, si tú me dices que tú tienes otro candidato que no sea yo, tú no estás hablando con sinceridad. Yo creo, y voy a ir a corroborar con usted, que todo lo que usted ha dicho con relación a su persona, yo que no soy del Partido Revolucionario Moderno, que soy oposición suya ahora, porque soy del PLD, creo, siento y puedo decirlo a boca llena de que usted es uno de los hombres más serios que tiene este país. Y si hay iguales, si hay serios, son igual que usted, pero más que usted no puede haber. Porque usted no es ni medio serio, ni un chis serio, ni más o menos serio. Usted es serio. Y el que es serio igual que usted, o es igual, porque usted no es menos. No, pero a mí me pasó cuando yo estuve aspirando a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano en el 2005. A mí me pasó algo que me molestó, pero que tuve que entenderlo. Fui a Villa Los Almácigos y allí Espinal, que era el alcalde en el 2005, me dice, mire, ya nos estamos aproximando a la fecha de las votaciones de la convención interna del PRD. Villa Los Almácigos queda muy lejos. Ya usted no tiene que volver por aquí. Usted aquí va a sacar el 70%, no se preocupe. Pero cuando terminemos el acto, vamos a ir debajo de aquella matita para yo decirle por qué yo creo tanto en usted. Cuando terminamos, yo le digo, Espinal, ven para que me diga la cuestión. Y fuimos debajo del árbol. Me dijo, mire, yo creo tanto en usted porque un hombre tan feo no puede andar hablando en público. Entonces, tal vez. Entonces la gente me decía, no diga eso porque le hace daño. Entonces yo en forma de chance, decía, no, lo que yo no soy es como Virgilio Bello Rosa, que ni es bello ni es rosa. Yo digo la verdad. Bien, ingeniero, cuenta Ramón Alburquerque con la estructura para enfrentar y vencer a Luis Abinader y al gobierno en una eventual convención del PRM. Mira, oye lo que pasa. No es un secreto para nadie que el 85% de la militancia y la dirigencia media está fuera del gobierno. Y se le provocó para que pidieran empleo, pidieran cosas. Y luego se le ha dicho que son los PLDistas los que tienen que quedarse ahí, que no son de carrera, que no tienen currículum. Entonces, gente buena y firme para nosotros formar esa estructura, la estamos encontrando a raudales. Ahora lo que nosotros no tenemos son esos dirigentes de primer nivel, por eso nos sacaron de la dirigencia, de la dirección ejecutiva, y porque si tienen su cargo no van a dejar el poder para salir a buscarlo. Y yo eso lo comprendo. Pero es que detrás de cada persona, detrás de cada gran dirigente, a lo mejor hay 10 que quieren serlo y algunos que tienen más condiciones. Nosotros andamos buscando esos. Y esos sí que son muchos. Entonces puede haber tremenda sorpresa. Entonces, pero es mejor que uno sea humilde. ¿Por qué? Nunca dice Maquiavelo, no desafía al poderoso, déjalo que se consuma en su poder. Sigue haciendo tu trabajo. Y eso, en eso está. Pedro Agustín Castillo Jr. Don Ramón, una de las justificaciones de la salida, pero dijimos
que vamos también a tocar los grandes temas mundiales, los grandes de partido. No, pero espérate, Castillo, los grandes temas de la cuestión, porque ahorita se va el tiempo. Y aquí vino Ramón a Santiago a hablar de chismecito nada más. Sí, pero déjeme de no, si usted quiere hasta las 7 aquí, si su agenda lo permite. No, aquí no hay horario para usted. Creo yo, que la gente de Santiago, una de las regiones o la región más dinámica de la economía del país, merece también escuchar qué pensamos nosotros sobre la guerra de Ucrania, qué pensamos nosotros sobre si Rusia cierra los gasoductos a Europa, cómo esa gente pasará el invierno, pero también cómo podemos producir hidrógeno verde, cómo podemos combatir el cambio climático. ¿Qué sabe Ramón de eso? Pero a los que fuimos PRDistas y nos inscribimos con usted, nos interesa también saber qué piensa Ramón Albuquerque de la salida del PRD y el PRM está haciendo lo mismo. Esa es la pregunta que le quiero hacer. No, pero yo lo que usted de su sombrilla. Pero lo que yo estoy diciendo es solo una opción. Sí, pero ya estamos hablando de eso y si ese es, vamos a seguir. Sí. Pero yo estoy sugiriendo que no creo que sugerir sea una ofensa, ¿no? Ok, sí, déjeme yo hacer una pregunta porque la tengo en inquietud de hace rato. Ustedes criticaron cuando salieron del PRD y formaron el PRM de que Miguel era antidemocrático, de que se hizo asamblea, que se eligieron las autoridades de forma arbitraria. Entonces vimos que en enero de este año ustedes modificaron los estatutos y hicieron los procesos como quisieron las autoridades que le gobiernan. Ahora bien, usted ahora está aspirando a la candidatura presidencial. Si de la misma forma con que ellos modificaron los estatutos, ahora vienen y le imponen la reelección, ¿qué va a pasar con Ramón Albuquerque? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Guido. ¿Usted se iría del PRM o se quedaría siendo un caballo de Troya para enfrentar a Luis Abinader desde dentro? No, es que, oye, el PRM emergió como el partido iluminado, tanto que en 5 años y medio entra a The World Record Guinness, entra a los libros Guinness, porque llegó al poder en un periodo de tiempo tan breve que merece entrar como una de las cosas más extraordinarias, inauditas, inéditas del mundo. Y es precisamente porque fuimos el partido, mientras los demás partidos no hacían convenciones por voto secreto, directo y universal, nosotros lo hicimos. Entonces, hay de aquellos que hoy estén repitiendo las prácticas de Miguel Vargas. Hay de aquellos como estos compañeros que están ahora, y tú crees que el pueblo no les tiene eso anotado y por eso es que nos están apoyando a nosotros, porque nunca hemos fallado en esto de reconocer. Nosotros fuimos el único presidente que tuvo el PRD en toda su historia, electo por voto secreto, directo y universal. El único, porque ni Juan Bosch ni Peña fueron electos nunca, porque eran los líderes. Y los otros fueron electos por compromiso, para salir del paso y por negociaciones. Entonces, si los compañeros creen que pueden imponer candidatos, es todo que nos vamos fuera del poder. Eso sí que hay que decirlo. Primicia. Es todo, porque nadie va a votar cuando le impongan candidatos. Yo no voto por un candidato que me impongan. Ahora, si es democráticamente. Si le ganó en democracia, sí. Si me ganó en democracia, soy el primero que felicito. Porque estos tiempos, ya lo dijimos. Oiga, antes, 5, 6, 10 familias en este país manipulaban y manejaban el país, se reían de nosotros. Decidían todo. Todo, porque tenían los 5 periódicos, las 5 emisoras. Pero y ahora con las redes, todos nos reímos de ellos. ¿Podía alguien venir a hablar de la oligarquía como yo hablo antes? No, pero no tenía repercusión. No, hablaban claro, le mandaban un círculo cerrado. No, y que llamaban aquí, que cierre el canal. Cierra el canal. Pero
Pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué Peña Gómez, el pobre, andaba en todas las reuniones internacionales de la Internacional Socialista, de la COPAL, del Consenso de Washington, de la Trilateral, buscando reuniones con los grandes líderes del mundo? ¿Por qué? Porque antes la información no andaba libre como ahora. La información circulaba tubularmente de líder en líder y de presidente en presidente, y para saber lo que estaba pasando en el mundo, gracias a Peña, que andaba en el mundo entero recogiendo informaciones. Y por eso cuando él venía aquí no cabíamos en la comisión política para informarnos de lo que de otra manera nunca íbamos a poder saber. Pero también nos agolpábamos frente a la televisión y la radio, Tribuna Democrática, oyendo informaciones que solo él podía dar. Y tal vez Balaguer, que estaba en el poder, pero no la daba, porque él usaba la administración misteriosa de la información como un instrumento de poder. ¿Qué pasa ahora? Que los líderes que anden mucho, ellos son los que se atrasan en el nivel de información, porque cualquier cosa que pase en el mundo a los microsegundos lo sabemos aquí. Entonces, que nadie crea que manipulándolo. Ahora, yo esto de lo que pasó en nuestro partido, de que los compañeros primero han cerrado el partido, entonces la gente no tiene dónde ir a desahogarse. Antes, con todos los locales abiertos del partido, uno iba y contra el primero que uno despotricaba era contra Peña. Peña, que de carajo, que nada más vive viajando y cosas, y nada más cree en Billy Brandt, y uno hacía toda esa evacuación sobre el pobre Peña. Pero eso era un desahogo, lo amábamos con locura. Pero ahora todos los locales están cerrados, porque ahora todos los dirigentes del partido están en los gobiernos. ¿Y quién entra a esos despachos? Oye, entonces, ¿y qué partido puede funcionar así? Nosotros estamos haciendo el trabajo que debería hacer el partido, lo estamos haciendo nosotros en la corriente alternativa democrática. Entonces, pero uno lo comprende, porque ¿qué hubiera sido si se hubiese hecho esa primaria para elegir los dirigentes del partido? Y entonces, si con esta situación de subir los vidrios, de no coger llamadas, de si te he visto, no me acuerdo, ayer te necesitaba para que votara, pero hoy me parece que tú eres raro, mal vestido y a lo mejor grajoso. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiesen presentado como candidatos? No hubiera sido un plebiscito revocatorio y la gente lo hubiera interpretado no contra su rol de dirigente del partido, la gente lo hubiera interpretado como un plebiscito revocatorio contra el gobierno. Entonces yo eso como que lo comprendí, pero donde no se le puede tolerar es cuando se vaya a elegir a los candidatos, empezando por el presidente. Porque el que me aplasta a mí, se me impone a mí y es dictador frente a mis derechos, yo no tengo nada que ver con él. Pero eso lo sabe, pero eso es así. Oye, eso es así aquí. Eso es así aquí en China. En China ahora mismo está reunido el que sé yo qué, 29 Congreso del Partido Comunista Chino. 5.000 dirigentes en un solo espacio. Y allí está Xi Jinping como cualquier otro, una democracia dirigida, no abierta, pero ese es su estilo, con ese que ellos han subido. Ahora, ¿usted cree que en un país como el nuestro, que su modelo es Estados Unidos, donde todo se nos ha enseñado que tiene que ir a ser decidido de manera por voto secreto, directo y universal, que en estos tiempos de redes usted se me va a imponer? No, fíjese, no quería referirme a ese proceso de que el de ustedes, los PLDistas, pero usaron el padrón de la Junta
que son casi 8 millones. Ahí no hubo delegado para supervisar, ni la Junta manejó eso, ni nada. Ellos mismos son los que están diciendo cuántos votaron. Que muchos dicen que no votó ni la mitad. Pero de que votaron 300 y pico de mil. 500 y pico. O 520 mil. 520 mil. Dicen eso. Pero ponga usted que por la tendencia a la habladuría de la gente sea la mitad. Porque yo quiero ver que sea verdad y que sí, eso es. Bueno, habrá votado el 3% del padrón, el 5% del padrón. Pero yo estaba en mi Monteplata querida, tengo allá mi casa, y todos los muchachos me están dando 500 pesos los que van a votar. Y yo, pero como votaba todo el mundo, muchísimos compañeros que le faltaban 500 pesos, lo cogieron. Entonces, pero fíjense cómo ya la que estuvo en tercer lugar está diciendo que no va a levantar la mano de nadie. Es decir, ¿qué quiero yo decir con eso? Que de ahora en adelante tiene que saberlo todo el mundo, que los procesos electorales tienen que ser respetuosos, que ya la gente no le come cuento a nadie, que no aceptan mareo, que no aceptan todas esas cuestiones, porque es que si algo bueno tienen las redes, es que ha personalizado, ha dado un certificado identitario, ha valorado al ser humano, aún el que no tiene que comer, pero tiene la suerte de poder disponer de un teléfono o de una pequeña computadora, aunque le haya costado 500 pesos, se crea su página y dice, yo en mi página pongo lo que... Oye, se siente casi como si fuera un presidente de la República. Dice lo que sea por ahí. Entonces, o somos democráticos o no se crea líder, porque a lo mejor usted no tiene el apoyo que usted cree que tiene. O todo toro o todo vaca. ¿Cómo es que tú dices? O todo toro o todo vaca. No, Hablando Dale el asunto internacional para que no, sea, eso porque se lo va a preguntar Montero. Claro. Eso lo tiene ahí porque le hablo de Rusia y Rusia y Haití están conectados. Y Montero va por ahí. Don Ramón, estamos viendo desproporcionadamente cómo ha crecido el tránsito en el país. Las autopistas se han convertido en callejones y cada día hay más vehículos en la calle, tanto de 4 como de 2 y ahora de 3, porque ahora los haitianos andan en unos motores de 3, cargando toda su gente. O sea, todo lo que ya se allá lo están haciendo aquí y nadie le está poniendo asunto a eso. La autopista se está volviendo callejones. Vamos por Santiago, que es donde estamos. Santiago. Lo están haciendo un monorriel, lo están haciendo un teleférico, pero ¿y los carros, los motores? ¿Por dónde vamos a transitar? En un gobierno suyo, usted que es tan ducho y lo conoce todo, ¿qué solución vial usted tendría para el país? Principalmente Santo Domingo o el Gran Santo Domingo, hablando de tanto Santo Domingo como la provincia, y Santiago, a nivel vial. Mira, uno de los problemas fundamentales es el transporte. Y un problema del bienestar de la humanidad. República Dominicana tiene 5 millones de habitantes. No sabe manejar su frontera, porque yo soy presidente y yo sí que manejo la frontera, porque al ejército yo lo voy a poner a residir el jefe de Estado Mayor, porque aquí debemos tener miedo de que Puerto Rico nos va a invadir o nos va a agredir. ¿De dónde va a venir aquí ninguna agresión? El ejército tiene aquí ya modernamente solo 3 o 4 funciones. ¿Cuál es? Controlar el flujo, pero no de que en Dajabón, en Montecristi, en Jimaní. No, yo fui a hacer un estudio de un programa de desarrollo de la provincia de Elías Piña. Y uno de los municipios que fui fue Bánica, frente a la iglesia medieval que tiene Bánica de ladrillo en el centro. Usted baja y ahí está el río. Y ahí crucé yo de Haití, los haitianos cruzan aquí. Hay como 200 puntos de cruce y nosotros tenemos que sellar esto. Pero cuando Haití evolucione y esté en mejores condiciones,
como no somos racistas ni tenemos maldad contra esos vecinos dignos de mejor suerte, podemos dar otro trato. Pero ahora, entrar aquí con un vehículo debe ser una cuestión demasiado selectiva y demasiado necesario. ¿Por qué? Porque si no cabemos nosotros, podemos entonces abrir para que vengan otros más. No hay cuestión, queremos que ellos vivan de la mejor manera, pero no que nos quiten el derecho a nosotros vivir como debemos. Entonces, el tema, vamos a empezar por las mismas carreteras. Este es un país lluvioso, afortunadamente. Bueno, cuando Trujillo tenía muchas cosas buenas, pero algunas eran buenas. ¿Por qué no volvemos a las carreteras de concreto? Porque tenemos el cemento, una producción excelente de cemento, arena y gravilla. Y las varillas que se necesitan. Las carreteras de cemento duran 30 años con mínimos mantenimientos. ¿Y no serían peligrosos, ingeniero, esa carretera? No, hombre, tú la corrugas, pero ¿y qué es peligroso ya con la ciencia que hay? Usted le pone esa cinta ahí en Villa Altagracia, cuando tú vas, tú cruzas una cinta que hay ahí. Eso, la curvita. Eso no permite rebalamiento. Y además tú la puedes corrugar. Y además al hacerla también, tú la puedes hacer que sean corrugadas al hacerla. Entonces, pero ese cemento, el asfalto, nosotros tenemos que importarlo. Entonces, lo primero es salir de ese problema de las carreteras, de carreteras inservibles, pero además el mantenimiento de la carretera. Ahí tenemos una oportunidad. Si este país tiene 15.000 kilómetros de carretera y de caminos vecinales, para crear medianas empresas de los ingenieros, dándoles de a 100 kilómetros, que ellos sean, cada compañía, responsables de dar mantenimiento en iluminación, en señalización, en bacheo, en todo, de todas esas carreteras, y que no tengan que ser que las grandes y grandísimas corporaciones de ingenieros las que vengan a dar mantenimiento. Entonces, el tema de que aquí hay casi 5 millones de vehículos, de los cuales 3 millones y tantos son motocicletas, que eso es un desorden total. Y luego los demás son vehículos de 4 ruedas. Pero ¿y quién ha dicho que aquí no se puede poner? Cuando éramos más primitivos, aquí habían hasta parquímetros. Sí. Cuando esto eran ciudades, cuando Santiago era una aldea, tenía parquímetros y la gente lo respetaba. Lo que pasa es que cuando los pueblos ven que desde allá arriba todo el mundo se hace millonario, todo el mundo le roba su cuarto, y entonces, oye, se forma un relajo social que nadie quiere cumplir nada. Entonces yo pienso que además terminar de mejorar el transporte en la capital. ¿Cuánta gente no se monta todos los días en el metro? Y yo he dicho que una de las cosas que hay que seguir ampliando y ampliando y ampliando, todo el que llegue al poder, es el metro. Y esto que se está haciendo aquí con el monorriel, que no me gusta la compañía a quien se la han dado ni nada de esto, porque eso es un monopolio, gente que deberían ser investigados. ¿Y no fue que se la ganaron? No, hombre, ¿qué va a ganar? Lo que deben estar investigados, muchos de ellos presos. Que la ganan por los compromisos. Entonces, este pueblo no puede ser manejado caprichosamente porque alguien tenga un fuñido compromiso que nunca ha publicado. Entonces, yo pienso que el tránsito aquí, en todo país en vía de desarrollo, hay problemas del tránsito, pero el tránsito aquí debe ser organizado, es organizable, se puede hacer, y ojalá que lo hiciéramos, porque vamos a ahorrar tiempo y mucho dinero y muchos muertos, porque la cantidad de accidentes que están dejando los tránsitos. Bueno, ustedes tal vez tengan otra pregunta que hacerme. Yo tengo, bueno, si ustedes... El saludo a Moisés Barrientos, que socio de esta plataforma en la ciudad de Houston, Texas. Le manda un saludo a don Ramón, él es un admirador suyo. Brito, yo voy a ser un admirador tuyo también. Y sobre todo tengo que terminar de ganarme ese voto tuyo. Ingeniero, ya para concluir, porque nos están haciendo más señas que el queche de aquel lado. Ingeniero,
hablando de geopolítica, hablando de Rusia, de Ucrania, ¿qué va a pasar con esos grandes empresarios, esas grandes industrias que están en los alrededores, que están cerca en ese conflicto, específicamente en Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa? ¿Irán a emigrar a otro país? Pero mira, Ucrania no es un país muy industrializado, porque Ucrania nunca fue una nación independiente. Ucrania empezó a ser nación independiente en el 1999. Ucrania era un gran territorio de tierra muy fértil de Rusia, de todo. Desde luego en Ucrania fue que empezó, en ese trasiego migratorio de los pueblos indoarios, de los eslavos, donde primero fue cuajando al salir del hielo y llegar a los climas templados. Ahí en ese entrecruce nació lo que se llamó el Rus de Kiev, el Rus. Rus quiere decir en eslavo centro de poder. Y entonces en 1605 se formó allí lo que se llamó el hermanastro entre lo que hoy es Polonia, lo que es Lituania, lo que era Bielorrusia y lo que era Kiev. Y allí tuvo mucho Igor Vergorov, fue el gran líder por un tiempo, pero luego perdió vigencia, poder, y entonces surgió el Rus de Moscú. Y la palabra Rusia viene de Rus, que quiere decir el país poderoso. Y ahí entonces nació Rusia. Y en los tiempos actuales Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, ahí hay un conflicto que no se puede ver como un problema entre Rusia y Ucrania. Esa guerra Ucrania la tiene perdida. Porque si Rusia se enfrentó a Alemania y a todo, Rusia fue el país que realmente derrotó a Hitler. De los 60 millones de personas que se dice que murió en la Segunda Guerra Mundial, rusos murieron 32 millones. Un país que apenas tenía 110 millones de personas. De cada 10 rusos murieron 3 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la única parte de Ucrania que es realmente industrializada es el Donbass, el Lugansk, Zaporilla, donde está la gran central termonuclear que construyó Rusia. Eso nunca fue de Ucrania. Eso lo terminaron los 8 reactores en 1985 en tiempo de la URSS. Ucrania nunca ha tenido dinero para construir esa central termonuclear de Zaporilla. Entonces, la parte más industrializada de Ucrania es ese 20% de su territorio, con unos 120.000 kilómetros cuadrados, que es lo que Rusia ahora se ha anexado. El resto de Ucrania es básicamente tierra de mucha producción agrícola y agropecuaria. Por eso Ucrania producía antes de la guerra sorgo, maíz y todo. De 1.100 millones de toneladas de maíz que se produce en el mundo, Ucrania producía como 78, porque la primera producción es de Estados Unidos y la segunda de Brasil. Entonces, esa guerra es entre Occidente y Oriente. Esa guerra es entre esa China que surge apoyada por Rusia, Rusia con tecnología más o menos equivalente en términos de guerra de galaxia, con un sistema de misiles nucleares transatlánticos que pueden cruzar los océanos. Y esa China, que ella domina el segundo lugar en la economía y se igualan junto con los demás países a Estados Unidos o lo superan ya. Y Estados Unidos, que había emergido como la nación indiscutiblemente más poderosa de la Segunda Guerra Mundial y más fortalecida por el rol del dólar
en el mundo como la moneda del 73% del pago de las transacciones financieras del mundo, pues Estados Unidos no tenía contendor, y más que surgió con el dominio de las bombas atómicas, que las únicas 2 bombas atómicas que se han lanzado en el mundo fue el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki e Hiroshima. Entonces Rusia vino a tener la bomba atómica en 1952, pero llegó a un desarrollo que al tiempo de caer la URSS en 1992, el CIPRI, que es el Instituto de Investigación de las Armas Nucleares de Estocolmo, Suecia, dice que de las 15.500 bombas atómicas que hay en el mundo, Rusia tiene 7.500, Estados Unidos 8.400, entonces viene Gran Bretaña, todo esto. Es decir, ¿qué es lo que ha querido Estados Unidos? Que su más fuerte aliado, que es la OTAN, toda Europa, para la energía dependía totalmente de Rusia, porque Rusia es un país superdotado. Produce el 18% del gas mundial, produce el 10% del petróleo mundial, pero tiene reservas infinitas, el 6% del carbón, pero lo más importante, por decisiones estratégicas, Rusia produce el 17% de todos los fertilizantes del mundo, sobre todo de los nitrogenados, de los potásicos y de los fosfóreos. Pero además es la tercera productora de oro y es la cuarta productora de uranio. Entonces, Estados Unidos ha querido separar Rusia de Europa. Pero ¿qué le está pasando a Europa? Que se ha dejado engatusar. Es una guerra absurda. ¿Cómo usted puede estar enviándole armas a Ucrania para que prolongue un conflicto que al que va a perjudicarlo es a usted? Porque si Rusia termina de cerrarle el gas natural a Europa, lo va a matar el frío. Entonces podrá Estados Unidos mandarle algo de gas, pero cuando le envíe gas, el gas tiene que ser líquido, no gaseoso como el que va por los gasoductos. ¿Y cuál es la diferencia entre el gas natural que va por el gas gasoducto, por los gasoductos, y el gas natural que va en un barco? Que el que va en un barco, usted tiene que tomar 600 galones del que va por los gasoductos, enfriarlo a menos 162 grados centígrados, licuarlo en un solo galón. Entonces ese gas que por ejemplo nos llega a nosotros, a Andrés Boca Chica, un solo galón equivale a 600 de esos galones que van por los gasoductos, porque usted no puede meter en un barco un gas flojo a presión atmosférica, porque el contenido calorífico es muy bajo y el barco va a llegar casi lleno de aire. Usted tiene que meter 600 galones en uno solo líquido. Entonces, para usted tener esas plantas que licúen el gas, en Estados Unidos hay muchas, y en Arabia Saudita, y en Qatar, pero hay el número suficiente de plantas. Pero allá en Europa se sabe que no tienen las plantas suficientes, pero entonces el problema, solo hay 272 barcos metaneros criogénicos. La criogenia es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. Entonces esos barcos también tienen que llevar el gas natural en forma líquida y tienen que vivir generando esas frialdades para poder mantenerlo líquido. Pero de esos barcos solo hay 270 y están comprometidos. Podrán llevarle gas a Europa. Entonces esa es una guerra absurda. Pero lo peor, para cerrar, es que la mayor parte de las industrias de Europa, y usted verá que si esto se prolonga un año más, Alemania, que era la más próspera, Francia, se irán a la quiebra como naciones, pero casi totalmente. ¿Por qué? Piénsenlo ustedes. ¿Qué va a hacer una empresa, una mega empresa, en Europa, cuando el combustible y el gas le va a hacer 3 veces? Pero además, cuando para poder paliar la dureza de las situaciones, le están subiendo los impuestos a los bancos,
a las grandes empresas, como está haciendo España, Francia y todo. Se van a ir. Pagando tanto impuestos, con la energía tan cara y con la incertidumbre de una guerra, porque ¿dónde es que han ocurrido todas las guerras mundiales? Qué bueno. Es en Europa. Qué bueno ser buen Entonces, estudiante. El ingeniero me acaba de decir a mí la realidad de esa guerra. Y le voy a decir ahora a ustedes que yo entendí de esa guerra. El ingeniero me acaba de decir a mí que Estados Unidos, que ya logró que el dólar está por encima del euro, Estados Unidos sigue enchichando para que Europa se joda, y Rusia está metiendo a China que compra el gas para que se lo venda al doble a Europa. Europa quiebre y entonces Europa se arrodilla. Ay, no, pero entonces en todo esto, escúchenme por la indiscreción, ¿qué hará Estados Unidos cuando quiebre a su mejor aliado y a su único gran aliado? Porque América Latina, que está en América, porque este continente de nosotros, que nunca... El Salvador. Este continente de nosotros, que nunca hemos sabido valorarlo bien. ¿Por qué? Todos los continentes están en un hemisferio. Asia, ¿en cuál hemisferio? Está en el hemisferio norte. Europa, ¿dónde está? En el hemisferio norte, pegadito de Asia. África, Brito, ¿dónde está? En el hemisferio sur. Oceanía, allá más abajo. Europa, ¿dónde es? América, ¿dónde está? Dividiendo el planeta en dos. Va desde el polo ártico al polo antártico. Tiene todas las estaciones, porque nosotros tenemos como continente al mismo tiempo al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio. Cuando en Estados Unidos es invierno, en Argentina es verano, pero cuando es primavera en el otro es otoño. Es que nosotros somos como la bendición del mundo y estamos a 13.000 kilómetros de Asia si van a cruzar el Pacífico y a 6.000 kilómetros de Europa si van a cruzar el Atlántico. Por eso en América nunca ha habido una guerra mundial, nos hemos guerreado entre nosotros, entonces todo el mundo a lo mejor quisiera invertir aquí porque es más difícil, pero también América, y esto se lo dejo como reflexión, muchos dicen que es abandonada de los dioses. ¿Por qué? Porque fuimos descubiertos en 1492 y ya todos los dioses estaban creados. Porque Jehová estaba creado ya, el cristianismo estaba creado el Islam, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, el brahmanismo, todos estaban creados. Y las religiones que habían aquí y sus templos, vinieron los españoles y todos los ingleses y le hicieron templos encima. Por eso, debajo del templo, en el zócalo de la Catedral de México, están descubriendo todos los... Entonces usted me quiere decir que aquí se fundó el ladronismo. No, que aquí los dioses casi todos nos han abandonado. Bien, señores. El ingeniero dice que aquí se fundó el ladronismo, señor. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecer al ingeniero Ramón Alburquerque por haber hecho un espacio en su apretada agenda y venir a Santiago y compartir con nosotros en su espacio el candelazo de la tarde. Porque otros aman a Mao y yo amo a Santiago. Ama Santiago. Muchas gracias. Será mañana cuando sean las 5, cuando estaremos con ustedes nuevamente.